Ahora, yéndonos acerca de unas de las inversiones más importantes, que creo que al final a cabo toda persona, ya sea emprendedor y todos, acaba invirtiendo, que llega a ser bienes raíces, ¿no? Quisiera un poco que nos comentes de cómo arrancó esas tus primeras, quizás tus primeros pasos en cuestión de inversiones en bienes raíces, qué cosas has visto que son necesarias saber antes de meterte a invertir. Yo sé que ahorita en Estados Unidos el mismo tema de regulaciones es un poco diferente alrededor de Latinoamérica, pero sin duda creo que la estrategia se queda ahí, ¿no? Es la esencia, no importa dónde estés. Entonces, si eso nos podrías comentar un poco acerca de eso. Claro, primero yo siempre tuve una afinidad, ¿no? Por bienes raíces. Cuando estaba estudiando economía, estudié lo que es la crisis del 2008-2009, que fue causado por el mercado inmobiliario, ¿no? Una burbuja que al final explotó. Entonces siempre estuve fascinado por ese tema, ¿no? Entonces, empecé a investigar a nivel local, que es aquí en Washington, D.C., el mercado. Y bueno, tengo la suerte de que mi padre trabaja también en la industria por muchos años. Entonces, después de adquirir un poco de experiencia con el banco, aprendí cómo trabajan los préstamos de vivienda, el apalancamiento financiero. Entonces decidí hacer un fundraising, a buscar inversionistas privados y con un plan de negocio, ¿no? Conseguimos inversionistas, unimos fuerzas con una compañía de construcción, entonces nos lanzamos al mercado de bienes raíces. Entonces, algo que yo digo, algo que yo digo, el mercado de bienes raíces, especialmente en el área de Washington, D.C., es un mercado de networking, ¿no? Es muchísimo networking, hay que saber qué tipo de bancos son los que hacen estos tipos de préstamos un poco más riesgosos, que son un poco bancos más pequeños, qué tipos de inversionistas son los que les gusta este tipo de inversiones y a la misma vez cómo tercializar, ¿no? Por ejemplo, la construcción, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos se llama flipping house, ¿no? Compramos, puede ser terrenos o lots, puede ser casas distressed properties, y de ahí las remodelamos o construimos construcciones desde cero y de ahí las ponemos a la venta en el mercado, ¿no? Entonces, el negocio está todo en el tiempo, ¿no? Porque mientras más tiempo uno se toma, más intereses está pagando al banco o a tus inversionistas y, y bueno, es un negocio demasiado competitivo, ¿no? Porque eh, mucho dinero después del coronavirus salió de la bolsa de valores porque hubo un bajón en marzo del 2020, entonces se vio que hubo muchísimo capital entrando al real estate, ¿no? Entonces, esa fue una de las pocas industrias que no pararon, ¿no? Que fue el real estate, y ahora vemos que los precios de las propiedades inmobiliarias aquí en Estados Unidos, no solo en Washington, D.C., pero también en casi todas las ciudades grandes, ha visto un alza bastante alto, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, yéndonos un poco a quizás de la misma, yéndonos al lado estratégico quizás, ¿no? En cuestión de invertir, porque muchos piensan de que necesitan dinero para realmente entrar a lo que es real estate, ¿no? Y sin duda creo que el tema que mencionaste hace rato es esencial, ¿no? El mismo tema de networking, porque networking, ya sea igual, tengo muchos amigos en Bolivia, también como en Estados Unidos, que veo que están siendo exitosos en real estate, ¿no? Pero, y todo se basa en lo que nos acabas de mencionar, networking, y puedes conseguir inversionistas que inviertan en esos proyectos inmobiliarios. Sin duda en Bolivia el mismo término de fix and flip no es algo muy escuchado, ¿no? Pero sé que allá en Estados Unidos sí. Quiero que nos comentes un Sí. poco en cuestión de estrategias, o quizás más allá un poco de las lecciones que has aprendido antes de entrar a estrategias, porque creo que es algo fundamental. ¿Cuáles han sido esos tropiezos que has tenido al entrar específicamente al real estate, que quizás puedas compartir con nosotros? Claro, voy a comenzar por lo último de tu pregunta. Uno de los tropiezos fue el tema de la construcción bueno, aunque suena un poco raro, también aquí en Estados Unidos hay bastante burocracia, ¿no? Porque cada
como vos sabés, cada estado, inclusive cada condado, que son como subalcaldías, tienen sus propias leyes, ¿no? Entonces, uno de los tropiezos que hay, por ejemplo, si manejas 10 minutos, es otra subalcaldía y entonces cambian totalmente las leyes que gobiernan, las leyes de construcción, ¿no? Entonces, algo que vos construiste en un barrio y pasás unas cuantas cuadras, no es permitido en otro barrio. Entonces, tener un buen equipo, aunque inclusive si no trabajan para vos, pero alguien que vos puedas llamar y decir, y hacerle esas preguntas claves, ¿no? Pueden ser arquitectos, abogados. Entonces, yo creo que el armar un buen equipo es sumamente importante. Como te decía, hay veces que se pone un poco burocrático y si tu empresa la tiene ya a su nombre la propiedad, es algo de que, como te decía al principio, o sea, el negocio está en el tiempo, ¿no? Entonces, las cosas se pueden complicar ahí un poco y esos son algunos de los tropiezos, ¿no? Que uno tiene. Ahora, para las personas que buscan invertir en el mercado de bienes raíces, se puede hacer desde inclusive con muy, muy poco dinero, ¿no? Lo que se llaman los REITs, que es el REIT, ¿no? Que se llaman los Real Estate Investment Trust. Esos son empresas legalmente establecidas, obviamente a mucho mayor escala de lo que nosotros hacemos en nuestra empresa familiar, son legalmente establecidas, entonces ellos lo que hacen tienen un periodo puede ser de 6 meses a un año, entonces buscan financiación, ¿no? Puede ser bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Hay desde $100, el mínimo, hay algunos que tienen mínimos de $1,000 o $10,000, entonces invertís comprando porciones o acciones de estos REITs y ellos te presentan un proyecto de real estate, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden ser capitales medianos de 5 a 10 millones de dólares, pero uno puede comprar una acción muy pequeña, ¿no? Entonces ellos te muestran un proyecto, puede ser algún hotel o algún edificio de apartamentos, entonces ellos buscan invertir, contratar otro management company, hacer algunas remodelaciones y alquilarlo a esos departamentos, entonces te van dando dividendos, ¿no? Y yo creo que esa es una forma importante de aprender un poco del negocio, ¿no? Y como te digo, yo en lo personal, obviamente no pude haberlo hecho solo, sino conocía, por ejemplo, a mi padre que conoce bastante del negocio de construcción, ¿no? Y él ya tenía su empresa. Entonces, yo creo que comprando REITs y como vos mismo lo mencionaste, haciendo networking, pidiendo ayuda a las personas que ya han estado en el negocio, es algo importante, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y de hecho es tal cual como lo menciona eso de REITs, ¿no? Es una buena manera de arrancar. Y no específicamente, mira, algo que escuché igual como te comenté un poco previo a la entrevista, nosotros al invertir igual en bienes raíces, lo que nos estamos fijando es uno de que cada propiedad es buen negocio si sabes analizarla y sabes deducir bien los números, ¿no? Ya sea si estás buying and holding, o sea, comprándola, quedándola para rentarla, para realmente una inversión a largo plazo, la cosa es llegar bien a los números, encontrar ese número de cuál es el perfecto número para la propiedad. ¿Cómo Sí. analizas tú desde tu punto de vista para que sea viable o no, para que esa propiedad sea buena inversión? ¿Qué cosas crees que son esenciales que quizás quizás no las tomaba en cuenta tú antes, pero ahora ya lo sabes y eso nos los podrías compartir? Claro, para las personas bueno, esto es específicamente para Estados Unidos, ¿no? Pero algo muy importante es conocer el mercado local, ¿no? Como mencionabas, haciendo networking, encontrando primeramente, no sé, algún mentor o algo así. Y cuando viene la propiedad en sí, yo lo que recomendaría a las personas es tener un niche, ¿no? O sea, saber específicamente qué es lo que se busca, porque no hay una fórmula general para todo, pero por ejemplo hay personas que se dedican a buy and hold, otras personas que se dedican específicamente a multifamily, que son propiedades pequeñas que tienen 2, 3 apartamentos, ¿no? Después hay diferentes tipos de multifamily que ya son apartamentos más grandes. Pero a lo que vos
estabas haciendo mención, es el due diligence. Bueno, es la parte más importante del negocio, ¿no? Porque el due diligence se trata de saber las leyes primero del condado, como te decía, de la subalcaldía, porque, por ejemplo, yo conozco varias personas de que compraron una propiedad y se dieron cuenta que esa propiedad tenía un código que era propiedad histórica y que no se podía refaccionar. Entonces te quedas con una propiedad de que no puedes venderla, y especialmente si usaste el apalancamiento financiero, estás pagando intereses, o si es tu propio dinero, lo tenés tu dinero estacionado ahí, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que el due diligence, sabiendo específicamente tu área, y bueno, también saber el ratio, ¿no? O sea, si es algo que vale la pena, como te decía, tener buenos contactos con las personas, con las empresas que te van a hacer la construcción, que no te dan un precio y después puede pasar de que encuentran que algo está mal en la fundación de la casa, entonces van a tener que hacer una excavación, y para eso vas a tener muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que haciendo un buen due diligence se puede evitar, pero en este negocio, o sea, no se puede evitar de cometer errores, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar algo que no no estaba en tus planes. Entonces ya con la experiencia viene el hacer un buen budget, ¿no? El saber que siempre se necesita dinero de reserva para cualquier cosa que aparezca, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Gamal. Y la verdad tienes toda la razón, ¿no? O sea, creo que ahí viene, o sea, todo el mundo se olvida de hacer ese pequeño due diligence, ¿no? Ese pequeño estudio, ya sea, en este caso, información de la propiedad. Sabemos que en Estados Unidos existen mucho más regulaciones que en cualquier otro lado, pero esto aplica realmente en todo, ¿no?